Hola a todos, soy Ramen Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capítulo 11. Errores del pasado. Amigos. Era un día normal, todos los niños estaban ayudando a guardar cosas, asegurándose de que Kiba no tocara nada frágil o importante cuando sonó la puerta. Eso es raro. Mamá no debería volver a casa hoy. Izuku fue a abrir la puerta y se sorprendió por lo que había al otro lado. Hola, joven Midoriya. Saludó a All Might en su forma delgada. Perdón por la intrusión. Ochako se disculpó, apareciendo detrás del héroe desinflado. La atención de Izuku se dirigió de inmediato a Ochako, mientras docenas de pensamientos pasaban por su cabeza. El ser más prominente. 1. Dios mío, hay una chica en mi casa. Ignorando el hecho de que ella solo estaba fuera de ella. 2. Oh, Dios mío, ¿qué está usando? Observando que estaba en ropa de ejercicio, mostrando su físico al adolescente verde ahora muy avergonzado. Y 3. Dios mío, parece exhausta. Estaba muy claro que la niña había pasado por un entrenamiento riguroso. Jadeaba pesadamente y estaba absolutamente cubierta de sudor, y su postura sugería que apenas estaba de pie. En su cabeza había una batalla entre su lado incómodo y socialmente ansioso y su noble deseo de ayudar. Al final, ganó su lado servicial. ¿Estás bien? Pareces agotada. Yo. Estoy bien. Aunque agradecería si pudiera tomar un poco de agua, y también entrar a refrescarme y descansar un poco. Ochako se sonrojó al tener que preguntarle a alguien a quien apenas conocía por todo eso. El joven Uraraka trabajó un poco demasiado duro. Intenté llevarla de regreso yo mismo, pero muchos me vieron en mi forma de héroe y tuve que encontrar un lugar para esconderme y para que el joven Uraraka descansara. Y tu casa era el lugar más cercano al que estábamos para ir. All Might explicó. Bien, entré, por favor. Izuku los hizo entrar a ambos. Izuku los llevó a ambos al sofá, donde colapsaron de inmediato. Oh Dios, siento las piernas entumecidas. Ochako gimió. Mis pulmones se sienten como si me estuvieran saliendo de las costillas. Izuku le trajo una botella de agua. Aquí. Muchas gracias. Ochako tomó la botella y se la vertió en la boca. Bebió tan rápido que en realidad comenzó a ahogarse por un momento, antes de recuperarse. All Might miró a su alrededor e inmediatamente notó a la pequeña niña de cabello rosado, escondida detrás de una caja y mirándolos intensamente a los dos. Hola a todos. All Might la saludó con un pequeño saludo. En respuesta, la niña se escondió completamente detrás de la caja. Sé que me veo bastante aterrador en esta forma, pero parece que a esa chica realmente le disgustó. All Might pensó. Joven Midoriya, veo que encontraste a otro niño. All Might se rió entre dientes. ¿Estás seguro de que tu peculiaridad no atrae a los niños pequeños? Oh. Debes de referirte a Kyoko. Bueno, honestamente ella nos encontró. Izuku se frotó torpemente la parte posterior de la cabeza. Y con eso, quiere decir que ella irrumpió en nuestra casa, usó su peculiaridad con nosotros y suplicó afecto. Fu resumió. ¿Qué? All Might y Ochako dijeron simultáneamente. Fue todo, no necesitan preocuparse por eso, les dijo Izuku. A este paso, es mejor que coloques un letrero que diga, niños, venid aquí. Ochako se rió por un momento, antes de detenerse, dándose cuenta de lo que acababa de decir y sonrojándose de vergüenza. No importa, eso no terminaría bien. Y es un poco innecesario, dijo Izuku. Pronto el gobierno va a empezar a darme hijos de todos modos. Hubo una breve pausa, mientras All Might y Ochako le daban a Izuku una mirada confusa. Otra vez. Cada vez que te veo, parece que siempre termino más y más desconcertado, joven Midoriya. All Might dijo. Ochako asintió con la cabeza. Lo siento, dijo Izuku, temeroso de haberlos ofendido de alguna manera. No, está bien. En todo caso, me alegro de que estés siendo tan activo y que tu vida esté cambiando de formas positivas. All Might dijo, no estoy realmente seguro de si el último cambio en la vida de Izuku fue positivo debido a la falta de información. Entonces, ¿estás cuidando a los niños profesionalmente ahora? Preguntó Ochako. Bueno, sí, pero no es tan simple. Izuku se preparó para explicar su extraña situación.
Estaba seguro de que se alegraba de que la mayoría de los niños estuvieran en las otras partes de la casa. Verá, todos los niños con los que me encontré están clasificados como OTC. Eso significa niños demasiado poderosos. Significa que sus peculiaridades hacen que sea peligroso estar cerca de ellos y que requieren cuidados especiales para poder vivir. Como 13. Señaló Ochako. Sí, como 13. Es posible que incluso hayan sido parte del programa ahora que lo pienso. Izuku estuvo de acuerdo. Tendré que preguntarle a Namae sobre eso. ¿Así que todos estos niños tienen peculiaridades peligrosas? Preguntó Olmigt. De una forma u otra, dijo Izuku. Que convierte a la gente en piedra cuando la miran a los ojos. Y Kiba requiere sangre humana tanto para que su peculiaridad funcione como para vivir, e incluso sin esa estipulación, ¿has visto lo peligrosa que es su peculiaridad por sí sola? Sí, dijo Ochako, recordando el incidente del lanzamiento del auto. Normalmente, cuando un padre piensa que su hijo es un OPC, se supone que debe llamar al OPC, que significa contención y cuidado de niños demasiado poderosos, es una rama del gobierno que se supone debe ayudar a cuidar de los OPC. Ese nombre es terrible, dijo Ochako sin rodeos. Además, nunca había oído hablar de ellos antes. Sí, aunque no he escuchado muchas cosas buenas sobre ellos. Olmigt recordó. Sí, solían ser mucho más frecuentes de lo que son ahora, pero también eran mucho más crueles que ahora. Izuku buscó mucha información sobre el OPC. Después de todo, eran las personas con las que estaba trabajando directamente. Sin embargo, muchas de las cosas que estaban haciendo estallaron en sus caras y resultaron en la pérdida de mucho poder y financiamiento, lo que resultó en que casi no se escuche de ellos en la actualidad. Y debido a que la mayoría de las personas no los conocen, la mayoría de los padres no lo conocen. No saben cómo lidiar con sus hijos cuando sus peculiaridades son demasiado peligrosas. La mayoría de los padres tratan de lidiar con eso y terminan lesionándose o, algo peor. Pero, algunos padres, simplemente se rinden y abandonan a sus hijos. Los niños tienen suerte de terminar en un orfanato y luego son recogidos rápidamente por la OPC, pero otros padres simplemente echen a sus hijos a la calle. Olmigt terminó una mirada oscura en sus ojos. Por lo que me dijiste, todos estos niños, con la excepción de la joven Eri, habían sufrido ese destino. Y Eri sufrió aún peor. ¿Cómo podría alguien tirar a la basura a su hijo de esa manera? Ochako dijo indignado. A veces es incluso peor. La OPC también ha tenido que separar a varios niños de sus padres debido a varios tipos de abuso infantil. He leído sobre villanos que secuestran a personas y las obligan a reproducirse para vender sus hijos con poderosas peculiaridades. Izuku recordó casi vomitar cuando leyó eso. Pensaba que los matrimonios extravagantes eran malos, pero esto estaba en otro nivel. Esto es horrible. Dijo Ochako, levantándose tan rápido que se lastimó. ¡Ay! De hecho, como futuro héroe profesional, este es el tipo de cosas que tendrás que luchar contra el joven Uraraka. Olmigt dijo. Ochako asintió con la cabeza, un fuego ardiendo en sus ojos. Cuando ponga mis manos sobre esos monstruos, los arrojaré al sol. Si bien pueden merecerlo, te pido que no los mates, si no es necesario. Olmigt agregó. Y también te agradecería que no defendieras el asesinato frente a los niños, le preguntó Izuku nerviosamente. Oh, lo siento. Ochako se disculpó, volvió a sentarse y volvió a un estado más tranquilo. Creo que me desvié un poco, simplemente me enojé mucho cuando me enteré de eso, explicó Izuku. Está bien, joven Midoriya, tu indignación está más que justificada. Olmigt recordó cuando se encontró por primera vez con su primer caso de abuso infantil. No fue bonito, tanto lo que el abusador le hizo al niño como lo que Olmigt le hizo al abusador una vez que lo encontró. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, debido a la falta de conocimiento público sobre el OPC, lleva muchos niños con peculiaridades peligrosas, ya sea vagando por las calles o siendo secuestrados por villanos. Izuku continuó. Y debido a la falta de fondos y poder de la OPC, no pudieron hacer mucho. Y así fue como conociste a todos estos niños, ¿verdad? Preguntó Ochako. La mayoría de ellos, sí, dijo Izuku. Pero yo soy diferente.
considerando que lograste encontrar 7 niños en menos de un año, yo diría que sí. Olmigt señaló. Bueno, sí, pero eso no es de lo que estoy hablando, le dijo Izuku. La OPC también tiene problemas cuando se trata de encontrar dónde mantener a los niños que encuentran. Debido a sus peligrosas peculiaridades, no pueden ir a un orfanato normal, por lo que tienen que encontrar a alguien que adopte a los niños y los apoye. Con equipo especial, o tienen que mantenerlos en instalaciones especiales de OPC hasta que puedan mantenerse. Y supongo que una buena parte de esos niños criados en una instalación gubernamental fría y estéril no crecen con la mejor opinión sobre la gente. Olmigt agregó. Sabía que la mayoría de los villanos fueron creados por infancias horribles, y esto sonaba como uno de esos casos. Desafortunadamente, hay una cantidad nada despreciable de niños criados en esas instalaciones que terminaron como villanos, reveló Izuku. Entonces, ¿por qué no se enfocan en encontrar familias para adoptarlos? Ochako estaba entusiasmado de nuevo. Dudo que sea tan simple. Olmigt le dijo. Si las peculiaridades de estos niños son tan peligrosas que el gobierno tiene que intervenir de esta manera, es poco probable que muchas personas estén dispuestas a acogerlos a riesgo de su propia seguridad. Y los que lo hacen a veces son asesinados o mutilados accidentalmente por el niño que acogieron. Izuku elaboró. Intentaron repartir dinero como incentivo, pero eso hizo que algunas personas aceptaran y usaran el dinero en sí mismas y maltrataran a los niños, y como resultado, la OPC les quita la custodia al niño. Y como resultado, la mayoría de los niños adquiridos por la OPC simplemente permanecen bajo su custodia. Debido a esto, la OPC se consideró ineficaz y se redujeron aún más los fondos, lo que empeoró aún más las cosas. Así que es solo un gran lío. Olmigt notó. Y todos esos niños pobres están sufriendo por eso, agregó Ochako, luciendo extremadamente frustrada. Juro que las únicas cosas tan malas como los villanos son los políticos. Olmigt refunfuñó, siempre habiendo odiado lidiar con la burocracia y los hombres de traje. Sin embargo, dado que seguí recibiendo niños que están etiquetados como OPC, vieron una oportunidad y me hicieron una oferta, dijo Izuku. Me pidieron que creara una organización en alianza con el gobierno y la OPC específicamente, que tome las OPC y las adopte. Es como un orfanato, pero no se puede adoptar a nadie, y todos los niños tienen peligrosas peculiaridades. ¿En serio? Pero todavía estás en la escuela. Señaló Ochako, con los ojos muy abiertos como platos. No realmente, yo un poco, dejé de ir a la escuela. Dijo Izuku lentamente, temeroso de que pudiera influir negativamente en sus opiniones sobre él. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No tienes miedo de pelear? Preguntó Ochako, mirándolo con curiosidad y haciendo que el chico apartara la mirada de ella, no acostumbrado a la atención, o al menos a la buena atención. Si bien me alegro de que se esté haciendo algo al respecto, pensé que habrían elegido a alguien más calificado para el puesto. Olmigt dijo, antes de darse cuenta rápidamente de que cometió un error cuando la cara de Izuku cayó. No es que seas malo para el trabajo. Tuga. Olmigt sintió que una pequeña mano lo golpeaba con fuerza en la nuca. Miró detrás de él y vio a Kyoku mirándolo como si acabara de matar a su perro frente a ella desde detrás del sofá, de pie sobre una caja para que ella pudiera alcanzar su cabeza. ¿Algo anda mal, Olmigt? Preguntó Izuku. No estoy bien. Olmigt no quería meterla en problemas, fue bastante grosero de su parte decir eso después de todo. Continuar. Bueno, ya veo por qué piensas eso. Lo único que realmente me califica para este trabajo es que soy el único que quiere hacerlo. Izuku explicó. Y la OPC está muy desesperada porque algo funcione, por lo que deliberadamente están pasando por alto muchas cosas que podrían impedirme conseguir este trabajo. Si funciona, entonces podrían mostrar su progreso a sus superiores y, con suerte, podrán obtener un aumento en la financiación, lo que significa que pueden invertir más dinero en dar a conocer su existencia y en recolectar a los niños. Quiero decir, eso es genial y todo, estoy seguro de que ayudará a muchos niños, pero, ¿estás seguro de que es una buena idea tener un grupo de niños con peculiaridades que amenazan la vida, todos bajo el mismo techo? ¿Cuidado por un adolescente es una buena idea? Preguntó Ochako.
Estaba contenta de que se estuviera haciendo algo sobre lo que aparentemente era un problema masivo del que no estaba al tanto hasta ahora, pero la solución parecía un poco desesperada y apresurada. Hay muchas precauciones de seguridad. Y el lugar al que nos mudamos tiene un montón de precauciones de seguridad. Izuku explicó. Y me están pidiendo que estudie ciertos temas y que obtenga una licencia en consolación de caprichos. Y también estaré a cargo de contratar a otro personal. No es una solución perfecta, pero es mejor que nada. Quiero decir que tienes razón, pero ¿estás seguro de que estarás bien? Si uno de esos niños puede matarte accidentalmente, ¿cómo vas a manejar muchos de ellos? Preguntó Ochako, más preocupado por su seguridad que por cualquier otra cosa. Todavía es bastante peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. Y nadie más está dispuesto a hacerlo, así que tengo que hacerlo. Izuku explicó simplemente. Es lo único que realmente puedo hacer. Fue entonces cuando Ochako notó esa mirada en sus ojos. El que All Might había estado notando todo el tiempo. Era una mirada triste, desesperada por un propósito. Antes de que nadie pudiera continuar la conversación, el resto de los niños entraron corriendo en la habitación. Cuidador, ya terminamos o... Son ustedes dos. Dijo Kiba, recordándolos de inmediato. Tenemos invitados. Kei corrió a la habitación para ver el evento inusual. Sansan se estiró en la habitación e inmediatamente comenzó a inspeccionar a Ochako y All Might, estirando su cabeza alrededor de ellos dos. Oh, es la chica pegajosa. Ochako reconoció al niño. Sí, recuerdo que su color era rosa antes. All Might dijo, tratando de alejarse de Sansan debido a que él todavía pensaba que estaba hecha de ácido. Su nombre es Sansan, y no tienes que preocuparte por el ácido. El Otk me dio algunos químicos que cuando se mezclan con su ácido, lo neutralizan temporalmente, así que está bien tocarla, dijo Izuku. Ochako, por curiosidad, decidió tocarla de Sansan con las palmas. Es como tocar gelatina. Reaccionando al toque, Sansan se envolvió alrededor de todo el cuerpo de Ochako y le acarició la mejilla. Sansan. Izuku gritó, sin saber cómo reaccionaría si estuviera cubierta de limo. No, no la saques, esto se siente increíble. Ochako respondió, el cuerpo frío y pegajoso de Sansan haciendo maravillas por el cansado y recalentado de Ochako. Oh, está bien. Tendré que tener eso en cuenta. Izuku tomó nota mental de esto. Parece que todos estamos aquí. Excepto Eri. Fu señaló. Espera, ¿dónde está Eri? Izuku miró alrededor de la chica de cabello blanco. Necesito ir a buscar a Eri, ¿podrías darme un momento? Izuku se disculpó asustado y se fue a buscar a Eri, dejándolos a los dos solos con el resto de los niños. ¿Dónde está Kyoku? Preguntó Kei. Ella se esconde en la cocina. Fu la delató. Oye. Kyoku gritó desde la cocina, todavía escondida. No le gustan los forasteros, explicó Kiba. Ella piensa que cualquiera que no sea parte de la familia es un grupo de salvajes malvados. Lo cual es ridículo ya que tú. Antes de que Kiba pudiera derramar los frijoles sobre el secreto de All Might, Fu hizo su firma, Kiba se cayó, metió los dedos en su boca y los rompió con los dientes. Molestar seriamente a All Might y Ochako antes de verle crecer esos dedos y recordar cuál era su peculiaridad. Eso es, comprensible. Estoy seguro de que ha visto muchas dificultades. All Might dijo. No tienes idea, dijo Kiba, escupiendo todos los dedos. La encontré. Izuku entró en la habitación, sosteniendo a Eri. Es muy tímida, por lo que probablemente no hablará mucho. Lo siento, Eri murmuró una disculpa. No está bien. Ochako le dio a la niña una sonrisa tranquilizadora, pero no hizo ningún esfuerzo por salir del capullo de baba de Sansan. Mi nombre es Ochako Uraraka. Encantado de conocerte. Eri hizo una pausa por un momento antes de reunir la voluntad para responder. Soy Eri Midoriya. Izuku siempre sentía una extraña chispa de felicidad y orgullo cada vez que uno de los niños se refería a sí mismo como Midoriya, solo mejorado por el orgullo que sentía por Eri presentándose. Y sin tartamudear. Vep, vep, vep. Izuku sacó su teléfono de su bolsillo y lo miró, sus ojos se agrandaron. Oh. Sansan, es hora de que nos vayamos. ¿Aún no puede quedarse un poco más?
Ochako gimió cuando Sansan salió muy lentamente de ella. Lo siento, pero necesito volver a aplicar el químico a su cuerpo, de lo contrario se convertirá en ácido en 15 minutos. No importa, entonces puedes irte. Los ojos de Ochako se abrieron de miedo ante la idea de estar cubierto de ácido. Olmigt miró su reloj. Hablando de ir, joven Uraraka, creo que es hora de que nos vayamos. Ok. Ochako hizo una mueca mientras se levantaba del sofá. Gracias por dejarnos descansar aquí. Ochako le hizo una cortés reverencia de agradecimiento. No es nada. Izuku se sonrojó y tartamudeó. Y también, creo que lo que estás haciendo es algo realmente bueno. Ochako le dio una sonrisa brillante y agradable que hizo que la cabeza de Izuku hiciera un cortocircuito. Por favor, cuide a estos niños lo mejor que pueda. No necesitas decirle eso, comentó Kiba. El cuidador es el mejor en su trabajo. Izuku respiró profundamente, recuperando la compostura. Lo haré lo mejor que pueda. Sabemos que lo harás, joven Midoriya. Olmigt y Ochako comenzaron a irse, pero antes de salir por la puerta, Olmigt se volvió hacia Izuku y dijo una cosa más. Te dije que había más de una forma de ser un héroe. Me alegra que hayas encontrado la tuya. Y con eso, se fueron. Izuku resopló, tratando de dejar escapar la menor cantidad de lágrimas posible. Isuzo. Sansan miró preocupado. Estoy bien, Sansan. Izuku se secó las lágrimas. Estoy bien. Unos minutos después, con Olmigt y Ochako, el dúo caminó por la calle en relativa paz. Ahora que Ochako había descansado un poco, podía caminar hasta su casa sin la ayuda de Olmigt. Entonces, ¿qué piensas del joven Midoriya? Olmigt le preguntó. Él es agradable. Ochako respondió casi instantáneamente. Pero, él también parece un poco triste. Y como si me estuviera ocultando algo. Es como cuando mis padres intentaron ocultarme todas las facturas cuando era pequeña para que no me preocupara. Bueno, eso no está lejos de la verdad. Olmigt suspiró. Joven Uraraka, me gustaría pedirte un favor. ¿Un favor? Repitió Ochako. Sí, sé que no debería estar jugando con tu vida social, pero, ¿podrías ser amiga de la joven Midoriya? Olmigt solicitado. Por supuesto. Ochako estuvo de acuerdo. Probablemente ella misma se hubiera hecho amiga de él era un tipo muy agradable después de todo y realmente quería ayudar a la gente. Y también estaba esa misteriosa tristeza que lo invadía y que Ochako quería tanto descifrar como disipar. Pero había una cosa que la molestaba sobre esto. Olmigt, ¿cómo se hicieron amigos tú y Midoriya? Le preguntó Ochako. Realmente no parece el tipo de persona que tú, ya sabes. Tenga amigos. Olmigt terminó por ella. Bueno, es una larga historia. Y tendré que pedirte que no le cuentes a nadie. No te preocupes. En este punto, estoy acostumbrado a guardar tus secretos. Bromeó Ochako. Olmigt en realidad se rió de eso, antes de ponerse serio. Bueno, para empezar, mi encuentro con Midoriya fue pura casualidad. Estaba persiguiendo a un villano y dije que el villano atacó a Midoriya, lo salvé pero noté que mi tiempo se estaba acabando, así que, naturalmente, salté para tratar de evitar que alguien me viera. Sin embargo, el joven Midoriya me agarró de la pierna mientras despegaba. ¿Él hizo qué? Los ojos de Ochako se agrandaron. Eso es realmente peligroso. De hecho. Y se lo dije cuando aterrizamos. Sin embargo, Midoriya estaba decidido a hacerme una pregunta. Pero antes de que pudiera hacerla, me había quedado sin tiempo y volví a esta forma. Olmigt continuó. Oh, así que así es como él sabe acerca de tu forma flaca. Dijo Ochako. Pero ¿qué pregunta era tan importante que él arriesgaría su vida por hacerte? Olmigt hizo una pausa por un momento, antes de apretar los dientes y continuar. Me preguntó si podía convertirse en un héroe sin ninguna peculiaridad. Hubo una larga pausa mientras Ochako asimilaba esa pregunta, y su rostro finalmente se transformó en un entrecerrado confuso. ¿Qué? ¿Por qué no querría usar su peculiaridad? ¿Su peculiaridad es peligrosa o mediocre o algo así? No, desafortunadamente, no es tan simple como eso. Olmigt miró a Ochako con seriedad.
Como dije, no debes contarle a nadie sobre esto, y por favor no le digas a Midoriya que te dije esto, pero, el joven Midoriya, no tiene peculiaridades. Ochako parpadeó, dándole a All Might una mirada en blanco, y finalmente sus ojos se abrieron como platos en estado de shock. ¿Qué? Sí, desafortunadamente, Midoriya es parte del 20% de personas sin peculiaridades. Y el 4% aún más pequeño de niños nacidos sin peculiaridades en la actualidad. All Might explicó. Eso es, Ochako nunca lo había considerado sin peculiaridades. Era algo tan raro, especialmente para las personas de su edad y en su país, que nunca se le ocurrió la idea. No tener un capricho, Ochako pensó en cómo sería eso. No tener poderes, en general, apestaría, pero además de eso, estar rodeado de personas con poderes apestaría aún más. Ella solo puede imaginar el acoso que debe haberle sucedido. A juzgar por esa expresión, es probable que hayas empezado a pensar en cómo debe ser, no tener peculiaridades. All Might le dijo. Ese sí. Pobre Midoriya. Ella murmuró. Pero, ¿qué dijiste? No le dijiste que no. All Might apartó la mirada de ella. Ochako lo miró con incredulidad. Tú, no dijiste que no podía ser un héroe, ¿verdad? All Might mantuvo su mirada apuntando a otra parte, no queriendo que ella viera la vergüenza en su rostro o la culpa en sus ojos. He visto a villanos derribar edificios con facilidad. He visto morir a innumerables héroes poderosos. Y casi me derrotan a mí mismo. Y él, era un adolescente delgado y sin ninguna peculiaridad. Le dijiste que no. No fue una pregunta. Ochako lo había descubierto y miraba al héroe como si acabara de matar a un cachorro. Sí. All Might confirmó, todavía mirando hacia otro lado. Los dos habían dejado de caminar. Y hubo una pausa larga, sin ningún sonido excepto el viento entre ellos. Finalmente, Ochako habló. All Might, por favor mírame. All Might se congeló por un segundo, antes de mirarla. Ochako le estaba lanzando una furiosa mirada de regaño. Esa fue la respuesta incorrecta. Su tono era muy serio y dejaba poco espacio para la discusión. A pesar de eso, All Might intentó defenderse. Estaba preocupado por su seguridad así que Usted aplastó sus sueños, dijo Ochako sin rodeos. All Might suspiró. Realmente no puedo decirlo de otra manera. Sí, aplasté sus sueños. ¿Cómo pudiste? Ochako lo fulminó con la mirada. Eres el héroe número 1. ¿Sabes cuánto significa tu palabra para la gente? Debe haber sido aplastado. No estaba pensando. He adquirido el mal hábito de hacer lo que creo que se debe hacer, sin preocuparme por las consecuencias posteriores. All Might dijo. Hay muchas ocasiones en las que he salvado vidas gracias a esa forma de pensar, y hay ocasiones en las que desearía haberme detenido y pensar en lo que estaba haciendo. Este es uno de esos casos. Ochako siguió mirando al héroe, avergonzándolo por lo que había hecho. No supe el efecto que tuvo en él hasta mucho después. All Might continuó. Había escuchado que los héroes finalmente habían reunido suficiente evidencia para allanar la base de la Yakuza y arrestarlos. Decidí ayudar y por alguna coincidencia la persona que había logrado obtener la evidencia, y como tal ahora estaba bajo protección de testigos, era Midoriya. Oh, sí, me lo dijiste antes, pero nunca lo explicaste, dijo Ochako. All Might asintió. La Yakuza había estado manteniendo cautiva a la joven Eri, pero ella logró escapar y, buscando un lugar donde esconderse, huyó a la casa de Midoriya. Midoriya permitió que la niña entrara, y cuando el líder de la Yakuza, Overhaul, irrumpió en su casa con algunos de sus matones, Midoriya la escondió debajo de la ropa sucia, puso su teléfono para grabar cualquier cosa que sucediera en la habitación, y luego se puso un par de auriculares y fingió dormir. Eso es inteligente. Señaló Ochako. Eso es realmente inteligente. Salvar a una niña y encontrar la manera de ganar incluso con una gran desventaja. Es casi como un héroe. All Might sintió ese pinchazo en sus tripas desinfladas. Sí. All Might admitió. Me sorprendió, pero aún más cuando leí su informe de antecedentes. Todo parecía fuera de lugar.
Decía que se metía en peleas a menudo y que sus puntajes en las pruebas solo estaban por debajo del promedio. Eso no parece correcto en absoluto. Es posible que Ochako no conociera a Izuku por mucho tiempo, pero estaba bastante segura de que eso era falso. Tienes razón. Más tarde, descubrí que Fatgun estaba haciendo una investigación sobre la escuela secundaria de Midoriya. Aparentemente, también tuvo un encuentro con Midoriya en algún momento, y captó una bocanada de discriminación peculiar. All Might revelado. Por supuesto, agregué mis 2 centavos y me uní a la investigación. Discriminación peculiar. Ochako frunció el ceño. Odiaba la idea de que alguien estuviera siendo molestado o rechazado a pesar de que no había hecho nada malo. Los matones siempre la cabrearon. Nos tomó un tiempo encontrar algo, todos eran bastante callados. Hasta que encontramos a una maestra que parecía simpatizar con la situación de Midoriya, y ella nos dijo todo bajo el acuerdo de que la mantendríamos en el anonimato. Lo que encontramos fue mucho peor de lo que esperábamos. El rostro de All Might se volvió sombrío. Aparentemente, todas las cosas en el historial de Midoriya eran tonterías. Midoriya fue molestado y golpeado muchas veces, y los maestros mintieron diciendo que Midoriya era el que buscaba las peleas, para excusar sus heridas. ¿Qué? Los profesores también estaban involucrados. Gritó Ochako. All Might asintió. Permitieron que los otros estudiantes agredieran física y verbalmente a Midoriya a diario, pasando de destruir su propiedad, dándole heridas leves e incluso usar sus peculiaridades con él. ¿Por qué? ¿Qué clase de maestro permite que eso suceda? Esos son todos crímenes. Ochako estaba indignado, hoy ya estaba lleno de noticias inquietantes y ahora se seguía acumulando. ¡Ag! ¿Qué le pasa a la gente? Aparentemente, muchos de los maestros pensaron que no valía la pena arruinar el futuro de los niños por un enano sin peculiaridades. All Might repitió lo que dijeron con disgusto. También bajaron sus calificaciones. Dijeron que si obtenía una puntuación demasiado alta, los otros niños lo atacarían. Actuaron como si fuera una especie de protección. Solo lo lastimaron porque se lo permitieron. Gritó Ochako. Y el acoso de los otros niños estaba fuera de control. Incluso llegó al punto de decirle que se suicidara. All Might estaba humeando, literalmente, ya que su ira hizo que One for All se activara y lo transformara en su forma mejorada por un momento. Ochako se quedó mudo y furioso. Quería llevar a esos matones al espacio ahora mismo. Diablos, ella sabía dónde estaban, tal vez. Escoria. Todos los maestros que realmente intentaron detener esta actividad fueron fuertemente amonestados, e incluso sus trabajos fueron amenazados. Lo que significa que no pudieron hacer nada más que mirar. Y cualquier niño que mostrara simpatía hacia Midoriya, también fue atacado. All Might continuó. Después de obtener esa confesión, logramos hacer un interrogatorio más serio al resto del personal y los estudiantes. Me las arreglé para convencer a un amigo mío con una peculiaridad de detección de mentiras para que se uniera al caso, así que sacamos muchos de los detalles de ellos. Incluyendo el hecho de que este comportamiento no era exclusivo de su escuela secundaria, y que Midoriya había estado soportando esto desde que fue diagnosticado como sin peculiaridades. ¿Quieres decir, la voz de Ochako era tranquila? ¿Ha estado viviendo así, desde que tenía 5 años? All Might asintió. De repente, Ochako sintió que había estado usando demasiado su peculiaridad de nuevo. Pero esta vez, más que náuseas, sintió puro horror y repugnancia. También descubrimos que el torturador principal, Katsuki Bakugo, fue admitido en el programa de héroes de Loa poco antes de que se iniciara la investigación. All Might explicó, y lo expulsó. Ochako no podía creer que alguien así tuviera el descaro de participar en el programa de héroes. Bueno, sobre eso. All Might vaciló. Obtuvo el puntaje más alto en el examen práctico, además de obtener calificaciones muy altas en el examen escrito. Y ha estado intimidando a alguien durante 10 años. Gritó Ochako. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Why va a permitir que un matón durante mucho tiempo, asistiera al curso de héroes? Bueno, se discutió su expulsión, y muchos miembros del personal de la escuela querían seguir adelante, las demandas finalmente estaban en contra y lograron convencer a Nezu de que no lo hiciera.
Olmigt explicó. ¿Los de trajes? Preguntó Ochako. ¿Sabes, los muchachos de traje? Los que están en altos cargos que hacen las discusiones impotentes, disputan el hecho de que rara vez tienen que lidiar con las consecuencias. Había un evidente desdén en su voz mientras explicaba esto. Esos tipos. Dijeron que un estudiante con un potencial tan alto, no debería ser expulsado por algunos problemas de comportamiento fáciles de resolver y en su lugar, sugirieron otras consecuencias, como la terapia correccional, que limita los beneficios que obtiene del curso de héroe. Exclusión del festival deportivo, etc. Hasta ahora lo único que se ha decidido es que no va a ser expulsado. Ochako estaba furiosa. Es como si todo el día de hoy estuviera dedicado a hacerla odiar al mundo. Te juro que si ese chico está en mi clase, lo llevaré flotando hacia el sol. Por favor, no lo hagas. Sé que es tentador tomar el asunto en tus propias manos, especialmente si crees que todos los demás están arruinando las cosas, pero confía en nosotros para manejar esto. Olmigt le dijo. Créame cuando le digo que si vuelve a intentar algo parecido a lo que ha estado haciendo, lo echarán de inmediato. Eso no elimina 10 años de intimidación. Gritó Ochako. La mayoría de las peores cosas de su vida solo habían durado, como mucho, un mes más o menos, bueno, excepto por la pobreza, pero al menos tenía un plan para eso. No puedes planear deshacerte de la discriminación o la falta de peculiaridad. Para ser justos, tampoco expulsar a Bakugo. Olmigt señaló. Bakugo recibirá castigos por sus acciones, y además, si lo expulsamos, no tendrías la oportunidad de darle un puñetazo durante el entrenamiento de héroe. Ochako hizo una pausa. A ella realmente le gustó la idea de darle una paliza a este tipo, y como parecía que realmente no podría cambiar nada, eso parecía un buen premio de consolación. Solo trata de no lastimarlo demasiado. Olmigt le guiñó un ojo. No hago promesas, dijo Ochako con una preocupante cantidad de seriedad. Ochako suspiró y miró al cielo. El sol se estaba poniendo y necesitaba llegar pronto a casa. Sé que te decepcioné, y créeme, me arrepiento de muchas cosas. Olmigt ni siquiera le dijo que se enteró del comportamiento de Midoriya después de conocerse. Su opinión de él probablemente era lo suficientemente baja como estaba. Y no tengo derecho a preguntarte esto, pero por favor ayúdame a limpiar mi desorden y ayuda a Midoriya. Oh, estoy decepcionada, pero definitivamente voy a ayudar a Midoriya. Declaró Ochako. Tanto por él como por el bien de esos niños. El viejo héroe sonrió a su sucesor. Esa es exactamente la razón por la que la elegí. Gracias, joven Uraraka. Más tarde aquella noche, mientras Izuku se preparaba para acostar a los niños, Kyoku le hizo una pregunta. Papá, ¿por qué todavía te gusta Olmigt después de que dijo que no podías ser un héroe? Todos los demás niños estaban dormidos, así que ella podía hablar de esto en voz alta sin que nadie se enterara. Bueno, Olmigt no me dijo que eso fuera malo, Kyoku. Lo dijo porque quería que estuviera a salvo. Izuku trató de explicárselo, ocultando el dolor que esa pregunta le provocó profundamente. Ser un héroe es peligroso después de todo y bueno. No creía que una persona sin peculiaridades pudiera hacerlo. Kyoku hizo un puchero. Si bien ella personalmente no había sido víctima de discriminación peculiar, su hermano, hermanas y padres sí lo habían sido hasta cierto punto, y eso fue suficiente para que ella lo odiara en su totalidad. Bueno, sí. Izuku hizo una mueca. Realmente no podía expresarlo de otra manera. Pero no es como si hubiera podido hacer algo al respecto. No puede simplemente darme una peculiaridad. Pero podría hacerlo. Protestó Kyoku. Izuku le dio una mirada confusa. ¿Qué quieres decir? Kyoku se puso de pie en la cama, moviéndose con cuidado hacia Izuku tratando de no despertar a ninguno de sus hermanos, se inclinó y susurró algo en los oídos de Izuku. Solo lo extrañaba. Katsuki Bakugo estaba absolutamente enojado. Obtuvo una buena calificación tanto en el examen práctico como en el físico, porque, por supuesto, lo hizo, y naturalmente fue aceptado en la UA. El único problema era que, en lugar de decirle esto por correo electrónico, carta o algo, el propio Nezu junto con otros miembros del personal de la UA se presentaron en la puerta de su casa. Aparentemente, se habían enterado de lo que le hizo a Deku y no estaban contentos.
Y tampoco su madre. Lo habían regañado duramente por sus acciones y le habían dicho que si alguna vez volvía a hacer algo parecido a estas acciones, sería expulsado de inmediato y sería poco probable que lo aceptaran en otro lugar, dado que muchas de sus acciones pasadas fueron ahora en su registro. También sería excluido del festival deportivo y estaría en una cuerda muy fina durante su tiempo en la UA. Y ese castigo casi podría considerarse leve en comparación con lo que le hizo su madre. Además de que ahora tenía moretones que probablemente durarían mucho tiempo, también estuvo castigado durante un año. Y ahora Bakugo estaba caminando hacia la casa de Izuku para darle una parte de su mente y sacarle una parte. Por supuesto, dado lo que le acaban de decir, cualquier persona lógica sabría que esta es una idea horrible y si alguien se enterara de esto, su carrera de héroe terminaría antes de comenzar. Sin embargo, la mente de Bakugo estaba demasiado llena de rabia y, por lo tanto, ninguna lógica se abrió camino. En lo que a él respectaba, Deku había arruinado su registro perfecto y su perfecta historia de origen. Bang 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 bang. Deku. Katsuki gritó mientras golpeaba la puerta de Izuku. Llamó a la puerta durante un par de minutos, sin obtener respuesta. Cabreado aún más, finalmente abrió la puerta de una patada. Deku. Salga aquí. Gritó a todo pulmón. Miró a su alrededor y notó que Deku no estaba allí. De hecho, no había nada allí. Sin embargo, su rabia lo cegó al vacío de la casa, y se dirigió a la habitación de Izuku. Abrió la puerta de Izuku de una patada, listo para potencialmente mutilar al niño en cuestión. Solo para que no haya nadie allí. Y al igual que el resto de la casa, toda la habitación estaba vacía. ¿Qué carajo? ¿Por qué diablos está vacío? La única forma en que esta habitación estaría jodidamente vacía es si, los ojos de Bakugo se agrandaron cuando se dio cuenta. Él se fue. El maldito se fue. Por unos momentos, Bakugo se quedó en silencio. Y luego vino la rabia. Mierda.